predica. Dice que él va, él predica y en el primer discurso que él da, ¿cuántas personas se convierten al Señor? Como 3.000 personas, dice la palabra. Entonces, usted lee el texto más arriba, ¿no? Y dice, y en el 41 dice, y así que los que recibieron su palabra fueron ¿qué? Bautizados, ¿verdad? Y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Ahora miren lo increíble de esto. Y esas 3.000 personas, ¿qué hacían? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, los unos con los otros, en el partimiento del pan, en compartir a Cristo, ¿verdad? Y en las oraciones. Ahora miren, hermano, yo tiene traído una imagen, ¿verdad? Si la logran apreciar, ¿verdad? ¿Qué es la mesa del Señor? Por ahí unos decían, Señor, atráenos de nuevo a la mesa, ¿no? Haznos sentar contigo a la mesa. Y créanme que hermano, yo ya tenía pensado, ¿verdad? Y alguien lo oraba, ¿no? Literal. Estamos sentados a la mesa con el Señor, con el pan de vida que es Cristo. Amén. Amén. Compartir a Cristo. Y esto me llevaba a algo, hermano. Esto me trasladaba a esta iglesia. Eso es decir, muchos pensamos, ¿no?, que la iglesia no es perfecta. Amén, es verdad. Ahorita estamos en proceso de ser perfectos, ¿no? Pero esta era una iglesia gloriosa. Gloria a Dios. Era una iglesia que perseveraba. Y mire, hermano, si usted nota aquí, ¿verdad? En Hechos 2:42 revela algo muy importante, hermano, que quiero compartir, ¿verdad? Y es que los hermanos no perseveraban en las oraciones, no perseveraban en ir a la iglesia, no. Ellos perseveraban, nada más. ¿En qué? En 4 pilares fundamentales. Ahora, si me permiten, esta mesa, aquí lo vas a ver, pero esta mesa, imaginemos esta mesa, hermano. ¿Verdad? Imaginemos que esta mesa es nuestra vida cristiana, ¿verdad? Yo les pregunto algo, hermano. Yo sacándole esta pastilla, no, está parada. Está, si yo le quito a esta mesa un pilar fundamental, ¿verdad? Por ejemplo, le quito la comunión, ¿verdad? Comunión. No, está parada, amada que está parada, ¿verdad? Pero si usted se arrima, ¿qué ocurre? Arrímate. Ya se cayó. Yo le pregunto, ¿esa mesa está perseverando correctamente? Ahora imaginemos si yo le quito ahora si yo le quito la perseverancia en la doctrina de los apóstoles. Ya ni se para. Ahora imagínense si yo le quito otro pilar más fundamental a ellos. Y hermano, le digo algo, así habemos cristianos, hermano, que solo perseveramos en un pilar, a veces en 2 pilares. Y esto es un llamado, hermano, este mensaje es un llamado a volver a la esencia, a volver a Cristo, a volver a hacer lo que hemos creído desde el principio. Amén, amén. Y a lo largo de toda la enseñanza vamos a ver puntos claves estratégicos que hacía esta iglesia. Amén. Vamos a ponerle la sí. Porque necesitamos perseverar. Gracias. Ya, ahora sí. Entonces, amados hermanos, ¿qué implica todo esto, hermano? Que la vida cristiana, nosotros dice la Biblia que somos como atalayas, ¿verdad? Somos bendecidos, ¿verdad? El Señor nos bendice, ¿para qué? Para que nosotros pudiéramos bendecir a otras personas. Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo vamos a bendecir a veces si alguien se quiere apoyar en nosotros y cuando nos falta un pilar, mire, un solo pilar? Imagínense. Ahora imagínense si necesitamos 3 pilares. Y esta iglesia no perseveraba en 1 ni 2, ellos perseveraban
perseverado. Y aquí quiero que entendamos algo, hermano. Perseverar es perseverar. Ahora vamos a Mateo 24. ¿Por qué es importante perseverar? Gloria a Dios. Mateo 24. Amén. Estamos aquí. Los apóstoles, los discípulos del Señor Jesús le dicen al Señor: Señor, ¿cuándo será el día de tu venida? ¿Cuándo será el día de tu regreso? Porque ya tú dices que va a morir todo y te va y todo, pero dinos, ¿cuándo será? Y el Señor es tan inteligente, es tan sabio, es tan... Perfecto. todo lo tiene listo, ¿no? Y nos da señales. Miren, el Señor dice que nos da señales. Y en el 24:4 dice: respondiendo Jesús le dijo, primero que le dijo, mirad que nadie nos engañe. Y si usted sigue leyendo, el Señor dice: mirad que nadie nos engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. Quiero que recuerde esa palabra. Vendrán muchos en el nombre del Señor Jesús. ¿Ven? Vendrán muchos en el nombre de Jesús. Entonces, el primer tema que he puesto, el subtema que aquí vamos a ver es ¿qué es la doctrina de los apóstoles? ¿Ven? Y por qué es necesario perseverar en ella. Desde un comienzo. ¿Ven? Entonces, Hechos 2:42 nos revela que todos los creyentes se dedicaban ¿a qué? A las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, al partimiento de las comidas, entre ellos la cena del Señor y la oración, las oraciones. Y hoy por hoy, la iglesia de Jesús ha perdido ese enfoque. ¿Cuántos creen que de verdad la iglesia a nivel mundial ha perdido el enfoque en esto que el Señor ha visto? Amén. Amén. Y digo algo, hermano, esta iglesia primitiva, es un ejemplo de cual ya se ha deteriorado a nivel mundial lo que realmente es el cristiano, cómo debe de vivir. Se ha deteriorado. ¿Por qué? Porque precisamente hay personas que engañan. Oiga, es increíble como cristiano, y me duele decirlo, hermano, pero hay que literalmente discernir el cuerpo también a nivel mundial. ¿Por qué? Porque hay cristianos que se convierten, entre comillas, pero por emoción. Y necesitamos que eso no ocurra, y necesitamos estar apercibidos de aquí escuchamos o de aquí cogemos ejemplos. Amén. Entonces, hoy por hoy, esa iglesia ha perdido ese enfoque de lo que realmente implica perseverar. ¿Qué es lo que realmente implica perseverar? Entonces, muchos hoy en día se desvían primero por sus propios pensamientos, ¿verdad? Hay cristianos que se desvían por sus propios pensamientos en el sentido de que lo que yo voy a hacer es mejor de lo que el Señor quiere para mi vida, ¿verdad? Cuando dice la palabra que nosotros, antes de venir al Señor, éramos desobedientes, como a los pensamientos, ¿verdad? Y aún así venimos a Cristo y no queremos a veces soltar eso. Entonces, hay cristianos que se desvían por sus propios pensamientos, escuchando doctrinas de hombres y sus filosofías falsas y falsas enseñanzas, dejando de lado muchas veces la palabra de Dios, que es lo más seguro que tenemos en nuestras vidas. Amén. ¿Y qué implica eso hoy por hoy? Pues todo esto es de que debemos de volver al fundamento inquebrantable de la palabra. Amén. Y miren, aquí quiero que entendamos algo. Muchos cristianos a nivel mundial buscan revelaciones nuevas. Y eso es un error, hermano. ¿Por qué? Esa es la palabra de Dios, que yo no le puedo quitar Y añadirla. ni añadir. Amén. Amén. El cristiano muchas veces vive engañado, y cuando vive engañado, entonces el cristiano, a pesar de que vive engañado, también se engaña a sí mismo. Y claro, yo conozco hermanos
hermanos, que se engañan a sí mismos. ¿Amén? ¿Por qué? Porque muchas veces queremos escuchar la voz de Dios por medio de otras personas. Cuando la palabra a mí me dice que nunca se aparte de mí este libro de la ley. Amén. Amén. Entonces, ¿qué implica esto? Que debemos de volver al fundamento inquebrantable de la palabra de Dios, no buscando revelaciones nuevas que sustituyan lo eterno, sino revelaciones fieles al consejo de Dios. Es decir, amén. El Señor ya nos dejó allí cómo perseverar. El Señor ya nos dijo aquí cómo debemos de orar. El Señor nos dijo aquí cómo debemos de amar, cómo debemos de servir, cómo debemos de perdonar. El Señor aquí ya lo dejó todo, hermano. Entonces, si alguien viene a mí con otras palabras, otras filosofías, otras, entre comillas, que el Señor me dijo, yo automáticamente tengo que discernir esto. ¿Y la importancia de qué? De estar perseverando en la doctrina de Cristo. Léame a mí, segunda de Pedro 1:19. Segunda de Pedro 1:19 nos dice que ya tenemos la palabra profética más segura a la cual tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. si nosotros nos podemos escudriñar y profundizar en ese versículo, hermano, no nos dice que abramos la Biblia cada domingo aquí cuando el pastor va a predicar. Porque eso es lo que no me dice la palabra, eso es lo que no dice el texto. Pero aquí viene lo que yo le decía hace un momento. Muchos cristianos venimos y nos autoengañamos y queremos vivir engañados. Amén. Hermano, cuando venimos aquí y le digo algo, hermano, queremos ser más buenos que Dios. Amén. Y le digo algo, hermano, yo nunca actué como así siendo bueno, en el sentido de que querer hacer algo bueno como para Dios. No. Dice la Biblia que no hay nadie bueno, es verdad, no hay nadie bueno solo en Dios. Amén. Lo que Amén. implica aquí es que mi bondad se refleja primero que Cristo esté en mí. Entonces, muchas veces hacemos esto, hermano. Nos olvidamos de Dios de lunes a sábado, solo vivimos el domingo. Y esto implica, y esto es muy serio, hermano. ¿Por qué? Porque es un engaño. El domingo comenzamos a hacer de todo. A traerle desayuno al pastor. Y digo que está mal, está bien. Pero eso no es perseverar, hermano. Que usted venga a barrer la iglesia, está correcto. Que usted venga y le dé comida al pastor, está correcto. Pero nada de eso va a tapar mi vida íntima, mi relación con Dios. El Señor lo busca, Es más, el Señor le dijo de Marta y María, ¿qué le dijo a Marta? María, Afanada está Marta. ¿Y por qué el Señor le dijo eso? María ha escogido la mejor parte. Porque el Señor sabía que conociéndolo a Él, todo lo demás iba a dar. Conociéndolo a Cristo, yo voy a amar. Conociéndolo yo a Cristo, yo voy a servir. Conociendo yo a Cristo, yo voy a ser humilde. Y digo, mientras más conocemos a Cristo, nosotros más debemos de menguar. Bien decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo. Y Pablo, que era alguien conocedor de la ley, alguien que era instruido por el mejor maestro, él dijo, no, ya no vivo yo. ¿Por qué? Porque Cristo tiene que ser la esencia de nosotros. Entonces, Hechos 2:42 nos revela que perseverar es estar totalmente centrados en Cristo, como los primeros cristianos que se mantenieron firmes y constantes en la fe y los mandamientos de Dios, resistiendo y teniendo coherencia con lo que aprendían y con lo que vivían diariamente. Mire, esto es verdad. Debemos tener coherencia con lo que nosotros aprendemos, que decimos que tenemos vida devocional diariamente, ¿verdad? Porque tenemos lectura diaria, ¿verdad? Entonces, y venimos a la iglesia y el Señor nos habla, y yo creo que el Señor habla porque el Señor habla. ¿Amén? Y entonces estos cristianos tenían coherencia, dice la palabra. Y coherencia significa que ellos oían y accionaban. Amén. Mire, oír y accionar. Ahora yo le pregunto a Medina, ¿tú
reacción al escuchar algo? Algo que... O sea, cuando alguien te dice algo, ¿cuál sería tu reacción? Algo malo. Cualquier cosa. Por ejemplo, Algo malo. Claro. Algo malo, algo malo. es que yo tengo eso, hermano, no sé muy bien. Que alguien te diga, ¿cuánto? O que diga, Melina, ¿cuántos años tienes? Y tú. Eso no se le pregunta a una dama. Pero alguien que escucha, mire, y entienda él, alguien que escucha, dice, Melina, ¿cuántos años tienes? ¿Sí viste cómo? Ay, qué lindo. Yo los labios como Ya, digamos que él, pero ¿cuál fue la reacción que respondió? ¿Sí me entiendes? Entonces, el que escucha, dice la Biblia, el que tenga oído, oiga, en pocas palabras, el que tenga oído, reaccione. Amén. El que tenga oído, responda. Amén. Porque yo, al escuchar la voz de Dios, la palabra de Dios, tengo que responder. Amén. Eso es lo que nos trata de decir aquí. ¿Cómo vivía, cómo perseveraba en esto, hermano? Dice, así que estos hermanos dicen que ellos enseñaban todas las cosas. ¿Enseñaban qué cosa? La existencia del Señor Jesús, la reencarnación, la vida y ministerio y muerte del Señor Jesús, la ascensión, el gobierno de la iglesia, la venida de Cristo, la eternidad. Estos hermanos prácticamente tenían esa comunión con todo, con los hermanos y con todo el que no conocía de Cristo. ¿Ven? Entonces comenzaban a decir, el Mesías es él hizo esto, ¿verdad? Entonces el Señor Jesucristo nos enseñó ante cualquier adversidad que debemos de tener presente esta palabra. ¿Por qué? Para no ser engañados. Si usted se da cuenta en Mateo 24, van a haber burladores, van a haber personas que se engañan a sí mismos y van a querer contaminar a la iglesia. Y es más, algo más peligroso, de adentro, el que no persevera en estos pilares se engaña a sí mismo y comienza a expandirse, comienza a dañar a los jóvenes. Y eso es muy delicado, hermano. ¿Por qué yo le digo? Porque a veces, como adultos que somos, miramos a un joven así, ¿verdad? Y el joven, mire, cuando no escudriñamos bien la palabra, vemos a un joven que está haciendo algo mal, indebido en un culto o sentado, ¿no? Y ese joven decimos, ese joven, ¿qué más? Y me voy y me reúno con otros hermanos y digo, oye, el joven qué barbaridad, sus padres no lo educan bien. Y comenzamos a hablar, comenzamos a como quien dice, a dañar la estructura verdadera de qué es perseverar. Porque ya vamos a ver qué hay que hacer en esos casos. Entonces, ¿qué hacemos? Dañamos, comenzamos a ver división. ¿Verdad? Claro. Cuando la palabra de Dios dice que debemos de exhortar. Aquí viene una palabra que muchos nos coincidimos, por así decirlo, de exhortar. Y exhortar viene un sinónimo de animar. ¿Sí? Amén. Exhortar no es que te arranques, no, cuidado, porque exhortar significa animar los unos con los otros. ¿Amén? Entonces, volviendo a la esencia, dice, todos los que habían creído estaban juntos, ¿verdad? Vamos a ver ahora en exhortar. Alguien que me vea la palabra, Hebreos 3:13. Hebreos 3:13. Amén. Leo. Sí. Dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Yo le pregunto, hermano, ¿cuántos de nosotros hemos leído ese texto? ¿Y cuántos de nosotros hemos accionado en ese texto? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que exhortémonos, como le dije, ¿no? La exhortación es animar a la otra persona, ¿verdad?
¿A qué? A que reaccione ya. ¿Sí me explico? ¿Para qué? No para avergonzar, sino No. para preservar la vida de esa persona. Amén, amén. Y aquí nos dice, es increíble, ¿no? Porque Pablo dice, hey, anímalo, tú que estás maduro, ¿no? O a veces nosotros mismos que hicimos maduros necesitamos que nos exhorten, y es animar, ¿verdad? Debemos de ir y reaccionar. Y yo les pregunto a los hermanos, ¿estamos perseverando en la exhortación? ¿Estamos perseverando en amonestar a las otras personas que ya mismo vamos a ver esa palabra? ¿Realmente estamos perseverando correctamente en ese pilar fundamental? Porque Mateo 24:13 nos dice que de todas esas cosas que vendrán engañadores de sí mismos, falsos cristos y todo eso, guerra, rumor de guerra y todo, pero el 24:13 dice, pero el que persevere hasta el fin, el que persevere, mire, en estos pilares, ese será salvo. Amén. Dígame, ¿te gusta? Santiago 5:20 dice la palabra del Señor. Sepa, dice que el que haga volver al pecador del error, Claro. salvará de muerte, su alma recibirá multitud de pecados. ¿Te puedo opinar? Sí, diga, esto es abierto, todo podemos opinar, sí. Yo creo que a veces, por ejemplo, un pensamiento que llega, porque me ha llegado a mí cuando se habla de exhortar, es que a veces, por ejemplo, uno dice, bueno, veo a alguien haciendo algo mal, o sé que alguien está mal, y de repente uno dice, bueno, con tal que mis hijos o mi familia esté en orden, ya, si no, ahí se ya, no puedo hacer nada. No, y es un pensamiento que, o sea, digo yo, viendo lo que tú estás diciendo, es como que hay que responder eso, porque esa idea de que, bueno, con tal que mi casa esté bien, ya, pues si nuestra familia no hace nada, no, pues, el Señor no creo que nos está llamando a... Si Ese vemos pecado. si vemos que alguien está mal, dice hoy, no dice mientras que es hoy, hay la oportunidad de, antes que mi corazón de esa persona se endurezca, dice, ¿no? Por el daño del pecado, entonces, es fuerte, ¿no? Y es increíble porque miren lo que hacía la iglesia primitiva. Volvamos a Hechos. Póngale si quieren una plumita ahí porque vamos a volver muchas veces a Hechos. Hechos 2. En Hechos 2. Hechos 2:46. Dice, y perseverando unánime cada día en el templo y en el procedimiento de todas las cosas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. En el 43 dice que, en el 44 dice, todos los que habían creído estaban juntos. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Yo le digo algo, hermano, estar juntos implica esto, hermano. El bien del otro por encima del mío. ¿Sí me lo voy a entender? Porque somos una familia, somos una comunidad, somos llamados a ser luz. Amén. Somos llamados a ser luz. Somos llamados a que mi hermano que yo tenga ese temor de que se pierda. Amén. Somos llamados a preservar la vida del otro. Amén. Amén. Usted tiene el deber de cuidarme a mí. Y yo tengo el deber de cuidarlos a ustedes. Amén. Y qué increíble el Señor que esta iglesia, como todos que habían creído, perseveraban unánimes y se cuidaban. O sea, si nosotros nos trasladamos a ese tema, yo me imagino una iglesia totalmente distinta a la demás. Distinta a la demás. Totalmente distinta. ¿Por qué? Porque imagínense usted allí que alguien se preocupe por usted. No hace mucho estuvimos hablando con un joven y le decíamos, porque le decía a ese joven, decía, escuchaba que los hermanos dicen esto, los hermanos le tachan de que esto y lo otro. Yo le digo, ahí tendría que tener conocimiento, ¿no? ¿Verdad? Oye, la palabra de Dios dice, entonces, ¿qué implica eso, hermano? Porque cuando nosotros vemos algo, comienzo a buscar, tiene un platito fundamental y la sola,
y mira, la palabra de Dios dice que el joven debe de ser ejemplo, esto, bien rico. Con la palabra, hermano, usted está previniendo a esa persona. Entonces yo le decía a esa persona, le decíamos a esa persona que parte de uno exhortar a esa persona y amonestarlo es que es por el bien de él y por el bien nuestro. Amén. Como decía la hermana, y es verdad, eso demanda a nosotros también caridad, ese espíritu de nosotros. Amén. Entonces, qué increíble es el Señor que nos deja la salida y que debemos de perseverar. Y aquí viene lo que yo decía al principio, muchos no estamos perseverando como el Señor quiere que perseveremos. ¿Por qué? Porque bien decía Timoteo, ¿no? Lo que diría mi mamá hace un rato, ¿no? Que esforcémonos. Literalmente nosotros debemos de salir de nuestra comodidad. Literalmente, debemos de salir de nuestra comodidad. Y el Señor nos llama a inquietarnos. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que, ya mismo vamos a ver un versículo que dice que amonéstense los unos a los otros cuando más ves que el día de Jesús se acerca. Y yo le digo a los hermanos, el Señor no viene hoy, no viene mañana, no viene de 5 años. El Señor, si Él desea y si, como Dios le puso, después de terminar el mensaje o antes de terminar el mensaje, No subas, porque te dijo Jesús que te baje la sartén pequeña, la que está sobre la asadera, yo la pongo tan chiquita para poder freír más hace un duro. llamado que Por favor. volver a licencia. Por Es increíble, hermano. ¿Por qué? Porque yo me imagino a esta iglesia primitiva, que se reunían a sí mismos, ¿no? Como todo ser humano tiene problemas, se reunían así, a la mesa del Señor, a buscar dirección en quién? En Cristo. ¿Ven? Porque cuando nosotros nos sentamos a la mesa en Cristo, es decir, compartir a Cristo, ¿verdad? A ver qué nos quiere decir el Señor, rápidamente el Señor nos va a hablar. ¿Ven? Palabra que ya está. Mateo 26. Vamos a Mateo. Mateo, en el libro de Mateo de la Cena del Señor. Mateo 26, 14. 7. Dice, el 17 dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Jesús diciendo, ¿dónde quieres que preparemos para que coman las Pascuas? Y le dijo, id a mi ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12. Miren, Jesús se sienta a la mesa, ¿con quién? Con los 12. Y sentado a la mesa, ¿verdad? Y cuando llegó la noche se sentó a la mesa y mientras comían, dijo, y comienza a hablar el Señor, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. ¿A qué quiero llegar, hermano? A que cuando nosotros vamos al Señor y nos sentamos a la mesa, literal, a la mesa del Señor, el Señor comienza a revelarnos. Comienza a revelarnos no cosas nuevas, sino que ya ahorita en este tiempo ya tenemos todo revelado. Y el Señor comienza, oiga, ahí es increíble porque aquí el Señor me dice, ¿no? Uno de ustedes me va a traicionar. Hoy en día nos puede decir todos aquí nos estamos perseverando. Todos aquí nos falta madurar. ¿Ven? ¿Y por qué digo esto, hermano? Porque, mire, muchas veces, y lo digo por mí también, ¿verdad? Porque el Señor a mí me ha, con todo esto, el Señor me ha podido así. Literal. ¿Por qué? Porque muchas veces nos prohibimos de exhortar o amonestar a alguien. ¿Sabe por qué? Por falta de conocimiento. Amén. Y por falta de carácter. Por falta de conocimiento y por falta de carácter. No, sabes, a veces, si uno exhorta al otro, ya esa persona te ve de lejos y se la saca como por él. No se moleste. Así es, Sí, es verdad. me ha pasado a mí. Es verdad. Una vez yo a un joven le llamé la atención, ahora el joven me ve que vengo caminando, el se la saca.
entiendo lo que me está diciendo. Por falta de conocimiento, porque de repente hay mucho desconocimiento de lo que dice la palabra. Entonces nos molesta cuando alguien nos quiere corregir en algo, pero no nos damos cuenta que corregimos nosotros. Efesios 2:20, vamos a ver Efesios 2:20. Quisiera contar algo. Ya. Poco tampoco. Sí, sí. También, Todo está o sea, aplicado. de repente me doy cuenta, ¿no?, que Jesús era estratégico. Y no estoy hablando, por ejemplo, de solapar, ¿no? Pero sí, por ejemplo, vemos que Jesús llega a decirlo de Judas sentado a la mesa. Entonces, en mi experiencia, ¿no?, me he dado cuenta que con personas que, por ejemplo, que yo contaba que yo les caía mal, porque yo sé que hay personas que no somos pan dulce para todos. Entonces, hay personas a las que yo les caía de repente mal, o de una distancia, o como ese hermano saludino, ¿no?, de lejos nomás. Pero yo he podido descubrir que sentado a la mesa, compartiendo la palabra y compartiendo un pan físico, la comida es un gran medio para ablandar corazón. Y yo he podido sentar a la mesa de repente, lo que quise decirle, o exhortar, o llamar la atención, sentado a la mesa se da la oportunidad de poder decir, oye, ¿sabes que esto está mal? Y como que, en serio, no me he dado cuenta, o sea, ya no esa por hasta la misma mesa evita que alguien se vaya, sino que es como una traba para que no salgas corriendo ante la exhortación. Entonces, trato de decir que de repente debemos copiar un poco el diseño de esta iglesia o el diseño de Jesús, en el sentido de buscar la forma también de llamar al hermano, a la hermana, y de repente decirle, mira, te amo, y demostrarle que lo amamos para que sienta que no es que queremos tumbarlo, sino que queremos levantarlo también. Que la palabra dice también disfrutado de una forma. Creo que muchas veces tenemos un tono y la televisión, tal vez no hay la delicadeza en ese lugar de poder llegar más allá, ¿verdad? Entonces eso molesta. Vamos a poner un ejemplo. De repente hay una joven tal vez que viene con un vestido tal vez no adecuado y venimos y le decimos, oh, mira, tú tienes otra ropa o qué, esa es la comunidad. Pero si la abrazamos, también la cogemos como ahí, como dice la palabra, que la anciana exhorten a la joven como ahí, los varones como ahí, ¿verdad? Porque ella a un hijo, por ejemplo, ayer, ayer, por ejemplo, Gracias a Dios. ¿verdad? Yo estaba al lado, No tenemos apuro. cuando en eso voy a casa y la sorpresa me dice el nene, Álvaro no se puede ni levantar, como si o algo, no. Cuando entro estaba tan mareado de ni siquiera podía levantarse. Entonces, me quedé así como sí, o sea, digo, wow, estoy orando por el de acá, por la familia acá, y me encuentro con esta novedad. Entonces, o sea, tenía como ganas de llorar, pero al mismo tiempo como que Dios me dijo, no, o sea, esto no es ¿cómo se dice? Con ejército, no es con nada, sino que es con sangre de espíritu. Claro. Entonces, ¿qué hice, hermano? Ir a la oficina, cogí un poquito de aceite y comienzo a orar. Comienzo a orar, comencé a orar. Oiga, después, muchachos, yo comencé a orar y él comenzó a llorar. Comenzó a llorar de una manera porque no había consuelo en él. Entonces le digo, y comencé a hablar, y le digo, oye, más lloraba, o sea, no fue mi palabra, no fue tal vez fue la palabra de Dios. Amén. Lo Amén. Me dice, mami, es que yo he hecho tantas cosas, mamá, es que yo no merezco, es que yo soy así, tú crees que Dios me puede perdonar, tú crees que Dios puede, o sea, y ahí me tocó a mí usar la palabra. Entonces, él fue exhortado no por mi palabra, fue exhortado. Gloria a Dios. Amén. Algo más, por fin, perdón, hermanos, mire, el asunto también del exhortar, hay un detalle, que muchas veces, de pronto, a veces nosotros, queremos exhortar a alguien, o de pronto ya sentimos eso de parte de Dios, pero
en lugar de persuadirlo para que venga Cristo, muchas veces más bien son corrompidos. Hay una porción bíblica que dice que no sean, como quien dice, que no te atraigan ellos a ti, más bien tú tienes que atraerlos a Cristo. Eso es lo que sucede a veces también con el asunto de la exhortación, cuando a veces nosotros como hijos de Dios queremos nos unimos a otras personas, en este caso hermanos en Cristo, que están viviendo en desobediencia por quererlos salvar, pero nosotros no somos los que salvamos, hermano, es Cristo. Ese es el asunto también. Ahora mire, ¿cómo exhorto yo? Basado en la Escritura, no es una opinión personal. Mire, basado en la Escritura no es una opinión personal. Porque Claro. yo poner en el riesgo de qué? De que esa persona me coja odio de todo. Amén. Con mis propias palabras y se termine yendo de la iglesia. ¿Qué ha pasado? Ha pasado, hermano. Sí. Ha pasado. Amén. Entonces no es una opinión personal, sino un llamado a obedecer la palabra de Dios como obrero aprobado por toda autoridad, creciendo y usando bien la palabra de Dios. Amén. Entonces, hoy en día la iglesia se mantiene a ese margen, dejando de lado esa responsabilidad. Miren lo que dice Hebreos 10, 24 y 25. Hermano, ya si lo voy a leer, pero búsquenlo ustedes. Y consideremos unos a otros particulares al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen, sino exhortándonos, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y aquí hay algo que quiero hacer énfasis, chicos, hermano. Muchas veces no exhortamos también, ¿por qué? Porque a veces somos solo domingueros, a veces solo somos los lunes, los miércoles, y esto es duro, hermano. Sabatinos. Sabatinos, ¿por qué, hermano? Hay bastantes sabatinos. Estos cristianos perseveraban en todos los días. En el templo decía, y esto es Que muchas veces no tenemos el carácter o la Madre. de exhortar, porque nosotros no estamos bien. Amén. No somos ejemplos. O sea, yo no puedo llamarle la atención a un modo cuando tal vez mi testimonio no es el adecuado. ¿Entiendes? Entonces, por eso muchas veces no exhortamos. Bueno, pero ahí, perdón, voy a contar. El Señor Jesús cuando le dijo a Simón Pedro, le dijo, mira, Pedro, te voy a decir que Satanás ha pedido zarandearos como a trigo. Y ahí le dice, pero yo he rogado al Padre que no te falte la fe. Y una vez pasada esta prueba, esta dificultad, tú vas a tener que dar testimonio a tus hermanos. Referente a lo que dice la hermana María, es verdad, nosotros al 100%, cada uno de nosotros no estamos como Cristo quiere que estemos, pero ahí viene el asunto, que cada uno de nosotros, habiendo superado una o dos o las aflicciones que hayamos ido habiendo superado, sí podemos exhortar a otros hermanos. Amén. Espero hacerme entender. O sea, en el área que yo ya he sido pulida, en esa área, yo sí podría exhortar a otro hermano. Y así cada uno. Yo creo que Amén. tú puedes exhortar, todos podemos exhortar, yo también creo eso, estoy de acuerdo con mi mamá, podemos exhortar. Ahora, que si dé resultados es otra cosa. Amén. Todos podemos, pero yo veo una dificultad al momento de exhortar, ¿ya? Y por la experiencia, muchos jóvenes que tengan, es que, por ejemplo, la hermana, al momento de exhortar o de querer exhortar a alguien, surge el desafío de alguna manera adoptar a esa persona como hijo. Amén. Porque cuando quieres exhortar, si de verdad lo que haces como la palabra dice, tú vas a descubrir que no basta decirle a gente. Una vez. Tú vas a descubrir con que esa persona, por ejemplo, van a decir el ejemplo de la ropa, vas a descubrir que no tiene ropa. Entonces el exhortar se convierte en hijito o hijita. Te voy a regalar 5 mudas de ropa. Entonces, como ya exhortar no es hablar solamente, sino que nos lleva a orar, a ayunar por esa persona, Amén. a meter dinero por esa persona, ahí sí no, es así no. Eso es. Hablarle, ¿no? Amén, es verdad. Sí, Es verdad. Es verdad. Y es correcto, y está bien, estamos dispuestos a todo. Ahora miren, Efesios 2:20 dice, escuchen, dice, Gracias a Dios es feriado. Efesios 2:20 dice, edificaos sobre el fundamento de los ¿Qué apóstoles pasa? y los profetas,
siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y aquí hay algo, hermano, que muchas veces los hermanos pasan por alto. Era Nosotros lo maduro. que llamamos edificar, ¿Qué al pasó ahí, construir, hermano? edificar es construir, ¿verdad? Amén. Pero él quiso cocinar, Si eso nosotros ofreció para edificamos en el cocinar. fundamento correcto, que es de los apóstoles, todo va a salir bien. Mire, algo que estamos pasando por alto, Rosita. hermanos, que tal vez no muchos hermanos, no sé cuánto se imaginen que exhortar es literal lo que creemos que la palabra dice exhortar. Pero mire, exhortar en la Biblia proviene del griego para caleo, que significa animar o incitar con urgencia, y se usa para motivar a los creyentes a vivir conforme a la voluntad de Dios. El exhortar debe ir acompañado con la palabra de Dios, animando a hacer algo bueno o dejar algo malo, con un tono de persuasión y ánimo. Tito 2:15. Gloria. Tito 2:15 y 2 de Timoteo 3:16. Usemos la palabra. Marlenita, que lea, Marlenita. Tito 2:15 dice: esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Esto habla y exhorta y reprende. Entonces, estamos como iglesia y hermanos de Cristo, estamos llamados a exhortar. Sí. Que la otra persona no quiera obedecer, porque ella es libre de esa. Amén. Porque Hace 15 días, mi hijo, así mismo, Álvaro, estaba en la esquina con unos hombres que estaban hablando. Entonces, la música llegaba a la casa, al cuarto. Rosy. Pídele comida, ya está, ya está. No, sí, es comida. Coma de una vez. Entonces Álvaro, llorando, me decía, ¿tú crees que cuánto ganó mi padre con esa actitud de ganar delante de todos mis amigos? ¿Tú crees que ganó algo, mamá? ¿Tú crees que esa fue la mejor actitud que papá hizo? Papá no me quiere, porque si él me quisiera, él hubiese quedado en el primer abuelo, me hubiese sentado ahí y hubiese corregido. Entonces, ahora mis amigos no se pueden juntar conmigo porque dicen que mi papi tiene mal carácter. Ustedes tienen un poco de eso. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? la palabra de Dios nos da una indicación que se lo dice claramente. No todo es amor, Y es que dice, no, es que la palabra de Dios dice en público, la palabra, ¿qué primero me dice hacer? Tú estás mal, ven. A solas dice la palabra, ¿verdad? Sea padre o sea madre, digo yo, no, a solas, ¿para qué? De ahí viene la palabra. Es que le digo algo, hermano, dice la Biblia que la palabra es como Martillo. Créalo, hermano, la palabra va a ser efecto. La que nos quiebra. Mire, algo que yo he aprendido es que el Señor Jesús fue tan maravilloso que el Señor Jesús, ¿por qué creen ustedes que el Señor Jesús hablaba en parábolas? Para que no entiendan. Uno para desentender y otra es para que la otra persona en sí reciba eso de parte de Dios. Imagínense que Jesús siendo Dios, Jesús siendo Dios, Uy, pero Él qué. es Dios, ¿verdad? Y Él cuando vino, nació por la Virgen, ¿verdad? Todo el ejército. Él pudo haber hecho eso, entrar a Jerusalén, pasear la puerta, porque Él es Dios, ¿no? Todos aquí ustedes son pecadores y todos. Y comienza el Señor Jesús, si yo soy el Hijo de Dios, esto y lo otro y lo otro. Imaginemos eso. Pero ¿por qué el Señor Jesús no lo hizo? Por amor. ¿Por qué? Porque vendrían otros, ¿no? Y le dijeron, tú, el Hijo de Dios, tú, un hombre, no creo, tú sí eres carne y hueso como nosotros, no creo que seas el Hijo de Dios. Pero Jesús fue tan inteligente que, no recuerdo ahorita, pero dice que el hablar así como que en parábola, ¿no? Como que diciéndole a la otra persona, Yo soy, pero no te puedo decir eres tú, pero no te voy a decir que eres tú, pero esa persona va a saber qué es él. Entonces, aquí viene algo, hermano. Nosotros no podemos hacer la obra que le corresponde
Amén. No podemos hacer eso. Por eso es necesario ir con la palabra. Amén. Oiga, Jesús fue increíble, créalo, yo me quedé maravillado cuando escuché eso. Que Jesús hablaba palabras, porque el Señor Jesús pudo haber sido directo, pero no lo fue. Es increíble cómo el Señor Jesús persuadió. Es increíble cómo el Señor Jesús persuadió, hermano. Amén. Que no se ponga mal. Cuando Álvaro, Claro. el hijo de Álvaro ya esté adulto, ahí recién lo va a entender. Sí, ahí lo va a entender. El padre es padre. No sabe por qué lo hace. Yo apoyo eso. Yo creo que por mucho que un papá haga algo, una mamá haga algo, creo que al final el hijo no tiene que juzgar eso. El hijo debe simplemente aguantar y algún día Dios se cargará. Si fue justo o no fue justo. Pero en los tiempos de antes, ¿cómo nos castigaban? Ahí va Marlenita. En los tiempos de antes, los padres, ¿cómo nos castigaban? Nos daban duro, éramos mejores hijos. Yo a los mayores sí les daba. A este chiquillo que no le partió la cabeza. Los delincuentes no somos ninguna persona mala. A mí, yo teniendo 12 años, en el tiempo que todavía estaba en la escuela, y en la escuela usted comienza a tener los enamoraditos. A mí un tío me batió, hermana, en la calle, esa patada que me dio para adelante. Hoy. Me batió. Pero yo, mi tío es mi tío. Yo lo respeto y lo quiero igual. Sí, así. Pues ahora, 2 de la mañana los de Israel le daba palo. 2 de la mañana. ¿Dónde vas? Yo le decía. Una vez me dijo, no sabes, prefiero yo matarlo que lo mate otro afuera. Así me dijo. Prefiero yo matarlo. Fue con un machete. Todo está yéndose a YouTube. Dice que es verdad que ninguna disciplina del presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ellas han sido ejercitados. Y es verdad, a veces uno como padre le anhela lo mejor para sus hijos. Pero sin embargo, dependiendo de la situación, uno muchas veces como que Sí, es verdad. No se puede exonerar de que la hermana cuenta sus cosas. Qué mala. Qué pena. Sí, es verdad. La Sería enseñanza. bueno aclarar algo, que cuando estás hablando tú